Mi nombre es Nelia Sánchez, soy de Córdoba, aunque vivo actualmente en Buenos Aires, y el objeto de esta charla, digamos, es recordar o comentar la historia mía militante y de mi compañero actualmente desaparecido. Yo soy del barrio San Vicente en Córdoba, un barrio tradicional, la República de San Vicente, y entré a la Facultad de Ciencias Económicas. En la facultad me encontré con un compañero que venía de San Juan, Andrés Lucio Ariza, y bueno, pegamos onda, como dicen los chicos ahora. Comenzamos a charlar, a militar en el centro de estudiantes, y juntos comenzamos a meternos un poco, a indagar en la política, en los medios que en aquel momento, o en los partidos que en aquel momento nos interesaban. Y así encontramos lo primero en un kiosco frente a la facultad, justamente, el periódico Voz Proletaria. Ese periódico era de una de las fracciones del trotskismo, que era la de Posadas. Es decir, el trotskismo tenía tres corrientes importantes, que era la de Moreno, que después derivó en el PRT, la de Ramos, que era el nacionalista, que terminó haciendo entrismo en el peronismo, y la de Posadas. Bueno, nosotros nos interesamos en esa corriente política, y después contactamos a personas que eran del Partido Obrero, y bueno, entonces ahí comenzó la militancia, tanto en la facultad como en la política. En el medio, en Córdoba, pasaban cosas magníficas, porque una ciudad eminentemente con mucha fuerza proletaria, todas las fábricas de autos, sea toda la cadena de Fiat, como la Kaiser, hoy Ica Renault, y mucha presencia mucha presencia obrera, y además hay DINFIA, la fábrica militar de aviones. Eso, perdón, ¿en qué año era más o menos? Y en el 59, 60, 61, y bueno, ese fue el primer trabajo de Andrés, por ejemplo, en DINFIA, que era la fábrica militar de aviones. Que fue el primero, su primera experiencia sindical y su primer despido, a su vez, ¿Qué hacía él? Todos juntos. Él era administrativo, estudiábamos ciencias económicas nosotros, así que él era administrativo en ese momento. Pero bueno, con el primer sueldo de DINFIA, o IAME, que era la que fabricaba los rastrojeros, las motos Puma, bueno, esto con su primer sueldo y el mío, que yo ya venía trabajando de antes, nos casamos. Ahí empezó la vida en común, año 63. En el medio se dio el proceso de Luz y Fuerza, con Tosco, el proceso de todos los movimientos de base del movimiento obrero. Se organizaban las comisiones internas, los cuerpos de delegados, todo en base a una militancia muy intensa de general gente joven, muy joven. Nuestro trabajo político, digamos, fue en parte en la facultad, de la cual era yo la responsable, es decir, en el medio estudiantil yo era la responsable de la actividad política, y para el medio sindical trabajaba Andrés con los delegados y con todos los contactos que había en el movimiento obrero. La relación con el movimiento estudiantil era muy intensa, era muy fuerte. Se formaban comisiones obrero-estudiantiles y entonces discutíamos en conjunto con los delegados obreros para cuando iba a haber un paro, una marcha, una movilización. Y así también se gestó el Cordobazo, digamos, con la presencia de estudiantes desde... el movimiento estudiantil fue muy importante, pero sin duda el que comandaba el proceso políticamente
era el movimiento obrero y Tosco en ese momento, y en Kaiser, que es Icarreno, estaba Salamanca. Era René Salamanca. Claro, René Salamanca. ¿Estaba, perdón, ya en esa época el Citrax Citram? Sí, por supuesto, todo el complejo Fiat era grandes motores diésel, Fiat Concord y Matterfer. Entonces, y el sindicato era Citrax Citram, ¿sí? Nosotros teníamos gente trabajando ahí, muchos chicos jóvenes que todos desaparecieron. Lamentablemente, esa fue una pérdida muy grande. Y bueno, cuando se gestó el Cordobazo, se hacían asambleas los estudiantes hacíamos asambleas en el comedor universitario, en cada una de las facultades, y después íbamos a las reuniones y hacíamos incluso actos en la puerta de las fábricas. Así que ahí fue una gran experiencia, porque ver que estás en la puerta de una fábrica en el momento en que salen miles de obreros y que te escuchan, que se paran, que te escuchan, era muy importante, te llenaba de energía. A su vez, políticamente vivíamos en un mundo distinto al de hoy. Estaba la Revolución Cubana, estaban los movimientos nacionalistas árabes, estaba el Che Guevara, por supuesto. Si tenés que recordar emocionalmente ese momento, ¿ustedes los sorprendió la potencia del Cordobazo o lo tomaron como algo que era natural que sucediera? A ver, en realidad como había mucha movilización, entonces el Cordobazo no nos sorprendió totalmente, pero sí sabíamos, porque aparte ya había experiencias de marchas activas, que le llamaban, paros activos, perdón. Se hacía una huelga, pero activa, si no se quedaban en la casa los obreros, sino que se organizaban las marchas y después venía el paro general, que paraba todo, pero era con movilización. Entonces ya estábamos preparados. Por eso el día del Cordobazo estaban los estudiantes en el centro, fueron los primeros que llegaron y comenzaron a llegar las columnas obreras, digamos. Y por supuesto la militancia política, estaban todos. Estaba el PRT también, que yo siempre suelo, cuando recuerdo eso, el PRT medio se adjudicó mucha preeminencia, digamos, en el Cordobazo, y yo personalmente no estoy de acuerdo porque yo lo viví de adentro, creo que todos colaboramos para lo que pasó, los vecinos colaboraron, porque cuando se arma el combate, digamos, en pleno centro, desde los edificios te tiraban, por ejemplo, sillas o madera para las fogatas que se hicieron. O sea que había participación. O sea que había un clima que ya venía preparado de antes por otros paros que se habían hecho, por otras movilizaciones que se habían hecho. Por eso no nos sorprendió. Lo que sí terminó de enervar las cosas es cuando llegó la noticia al centro de que había sido reprimida la marcha que venía desde el Icarreno y había fallecido un obrero. Había sido, que no me acuerdo ahora el nombre, perdonen, pero mis neuronas a veces... Mena me parece que era, pero... Máximo Mena, sí. Máximo Mena. Sí. Los 85 años por ahí, yo le digo a los chicos, a mis hijos, bueno, esperen que se me despierte la neurona y les cuento. Así que, bueno, a todo esto, económicamente, siempre trabajamos. Andrés, después que lo despidieron de Dinfia, siempre consiguió trabajo, pero cada vez que entraba a un laburo, 2 meses, 3 meses, empezaba a organizar la... ¿Y cómo ocurre el paso de Andrés al periodismo? ¿En qué momento él ingresa a...? Y Andrés en ese momento, te imaginas, estudiaba ciencia económica, entonces no estaba pensando en el periodismo. Pero era un hombre muy preparado, muy lector, rata de biblioteca, le decía yo, porque su mundo era los libros, la biblioteca, los periódicos, escribía internamente, y cuando ya vio que no iba a conseguir otro trabajo, porque venía con muchos antecedentes sindicales,
comenzó a ver la posibilidad de escribir notas y de tipo, ¿cómo se llama eso? Cuando desde afuera mandas... Claro, freelance, enviar notas. La primera importante, que lamentablemente yo no tengo registro de en qué medio se publicó, él hizo un viaje en Europa y estuvo en Portugal en la Revolución de los Claveles, que vino emocionadísimo de ver lo que era el clima que se vivía eran los suboficiales, digamos, era el ejército pero bajo, de categoría, no los generales, y la Revolución de los Claveles. Escribió un artículo sobre eso, creo que fue el primer artículo que pudo vender. Mientras tanto, escribía para nosotros. En el momento en que rompimos con porque eso no lo dije, en un momento rompemos con el posadismo y organizamos un pequeño movimiento, que era otro fenómeno de los años 70, los microgrupos. Son microemprendimientos, pero de lucha. Microemprendimientos políticos. Claro. Y ahí, digamos, primero empezamos en el movimiento estudiantil, que era donde teníamos más fuerza. La agrupación estudiantil se llamó Espartaco, y el nombre del movimiento político fue Liga Comunista, y él empieza a crear el periódico de Liga Comunista, que es Bandera Roja. Entonces los primeros artículos políticos que publica, propios, digamos, en Bandera Roja, con colaboración. En la prensa política, en la prensa militante. En la prensa militante, efectivamente. A su vez, en el posadismo se da ruptura a todo nivel, internacionalmente también. Nosotros a través del posadismo teníamos contacto con la Cuarta Internacional, pero también hay desprendimientos en la Cuarta Internacional, y ahí yo no tengo demasiado recuerdo porque el que se encargaba de la relación internacional era Andrés. Leopoldo era su nombre de guerra. Y contacta... Perdón, ¿el tuyo cómo era? Marta. Contacta a dirigentes de la Cuarta Internacional, pero que habían roto con el posadismo. Y son esos dirigentes los que cuando llega el golpe del 76 y empezamos a sufrir muchas persecuciones, desaparecen, como les digo, todos los militantes de base. Eran chicos, porque eran chicos que estaban trabajando. Aparte, nuestra organización no podía bancar ni proteger a nadie, porque claro, no tenían una estructura. No había una estructura que pudiera proteger a la militancia. Así que los estudiantes seguíamos yendo a la facultad o a los colegios, y los obreros seguían yendo a las fábricas. Y así como llegaban a la puerta de la fábrica, los chupaban. Ese fue el primer indicio que tuvimos de que el asunto venía muy serio, porque los chupaban y no tenías ningún tipo de referencia de qué pasaba, dónde los llevaban. Eso es en Córdoba capital, ¿no? Sí. En Córdoba capital, siempre en Córdoba ¿Barrio capital. San Vicente? No. Nosotros seguimos viviendo en Barrio San Vicente, pero la fábrica Fiat, por ejemplo, estaban en Ferreira, Kaiser y Carrenoy, no me acuerdo cómo se llamaba el barrio donde estaba, pero bueno, y ahí yo estaba en ese momento, ya había nacido David, que nació en el 70, habíamos dejado los dos, en el 69 fue la Cononganía, perdón que viene medio descoordinada la historia. No hay ningún problema. Nos plegamos a la huelga, por supuesto, estudiantil, que duró un año, cuando Onganía hizo la intervención de las universidades, y yo volví a la facultad después, perdimos la calidad de alumno, porque no teníamos las materias rendidas que correspondían. Yo volví a la facultad después, pedí la reincorporación, me reincorporaron, pero ahí fue cuando Andrés decide no volver a la universidad y se dedica a escribir, a leer, a escribir, a
a formarse, digamos, políticamente, teórica y prácticamente. Y cuando viene el momento más negro de la represión, yo estaba embarazada de Marina. Y Andrés había conseguido a través de la gente de la Cuarta Internacional un contrato con el periódico del Sindicato de Mecánicos de Alemania. Entonces, desde allá le ofrecen sacarlo del país, darle esto, le pagan el pasaje y la cobertura para que pueda salir del país. Y en ese momento Andrés decide que no se va a ir. Creo que se mezclaron muchas cosas. Según mi suegra, la culpa era mía porque estaba embarazada de Marina y lo tenía David, entonces David él no se iba a ir. Pero si vos lo escuchabas a Andrés, él te decía que él no se podía ir cuando todos los militantes que de alguna manera él y nosotros habíamos contactado y habíamos puesto en primera fila de la exhibición política, estaban desaparecidos. Todos con familias, con chicos, porque era toda gente joven, muy joven. Y el día que fuimos a internarme para que naciera Marina, él me dijo: Petisa, nos están siguiendo. Eso, perdón, ¿puedes recordar fecha? Sí, julio del 76. En marzo había sido el golpe del 76. Y en julio yo me descompuse para el nacimiento de Marina. Nos fuimos a internar, me fui a internar, él me acompaña y me dijo que nos están siguiendo. En la cafetería del hospital yo me di cuenta, dijo que hay gente que nos está vigilando. Es el 19 de julio, a las 8 de la noche, nace Marina por cesárea. En ese momento todavía estaba David acompañándome, con David y con mi hermana. Y bueno, ellos se van y mi hermana lo lleva a David con ella. Al día siguiente todavía Andrés estaba, porque se comunicó conmigo, dijo que él iba a venir a buscarme, a sacarme de la clínica, pero ya ese día y esa noche ya no tuve más noticias de él, es decir, el 20 de julio. Y me empiezan a llamar otros compañeros, por los cuales me entero de que había habido una racia general en todo el grupo. Es decir, que evidentemente nos venían siguiendo. Nosotros no éramos clandestinos, todos teníamos vida, militancia pública. Y yo creo que yo me salvé porque, entre comillas, porque estaba internada, porque ha habido casos en que los militares te sacaron de una clínica o de un hospital, o sea que... Y bueno, ahí me enteré que había habido una racia, que habían desaparecido muchísimos militantes, además de los que ya veníamos sabiendo, sobre todo obreros. Y comenzó el otro periodo, ver quién me sacaba del hospital, qué hacíamos con los chicos. Mi domicilio legal, digamos, era la casa de mi mamá. Nunca cambié el domicilio, pero ellos sabían cuál era mi casa. De hecho, a Andrés lo fueron a buscar a mi casa, fue el ejército. ¿Eso cómo lo reconstruyeron? ¿Quién les contó? Con los vecinos, y porque mi papá, cuando se entera de lo que yo le dije que había pasado, a la mañana siguiente, con su autito, tenía un Fiat 600 del viejo, pasó frente a la casa. Y había todavía un camión del ejército cargando cosas, porque se llevaron... ¿Cómo? Sí, con un chico atrás del auto que vio lo que los militares hacían. Porque la biblioteca nuestra alquilábamos una casa antigua de esas 4x4 grandes, y tenía 3 paredes totalmente llenas de libros, de material y todo, así que bueno.
estaban con el ejército cargando todo eso. La parte de los muebles y de todas las cosas. Yo tenía en mi casa todas las cosas de Marina que iban a hacer, así que tenía el cochecito, la cunita, la ropa, todo sabiendo que Marina iban a hacer. Bueno, todo eso no quedó nada. Después cuando se pudo entrar a la casa, que la dueña de casa, pobre, todavía debe estar lamentando el habernos alquilado, Sí. le permitió al esposo de mi hermana, digamos, a mi cuñado y a mi papá ir a la casa. Bueno, no había quedado absolutamente nada. Lo que hicieron en todos lados, no fue ninguna excepción, digamos. Esa es la parte de Córdoba. Neria, te interrumpo un segundo, vamos a ordenarla el relato. Dime. Después ustedes reconstruyen qué pasó con Andrés, dónde lo llevaron, dónde estuvo. Sí. De los registros policiales nuestros, digamos, Andrés casi no tenía registro policial, tuvo una sola caída pintando paredes, digamos, nada que ver con la militancia más intensa posterior. Y yo, como era la militante pública, sí, tuve varias. En la comisaría quinta de San Vicente, en el DDO, terminé en el Buen Pastor, porque claro, yo era la militante pública y después del Cordobazo yo no caigo en la movilización propiamente dicha, pero sí 2 días después me fueron a buscar al trabajo, es decir, me sacan del trabajo. Andrés hasta ese momento no tenía ningún registro, pero bueno, cuando desaparece comenzamos con todas las averiguaciones posibles. No se podía, en ese momento no se podía registrar absolutamente nada, no tenías ningún tipo de noticia, pero esto fue en julio, en octubre, una compañera de trabajo mía, que como yo no volvía al trabajo, pero tenía un grupo muy cercano dentro del laburo, va a la casa de mi mamá y le cuenta que había ido una persona al trabajo para dejarle, sabían que yo no estaba, pero para si alguien se podía comunicar conmigo, avisarle que Andrés estaba en La Perla y que lo iban a trasladar. Por eso sabemos, fue la primera noticia que tuvimos de que estaba en La Perla y que lo iban a trasladar el mes de octubre. Después, o sea, él cae en julio y ustedes tienen noticias de que él estaba en La Perla en octubre recién. Y después, por los testimonios, después terminamos de reconstruir la historia con los testimonios de los sobrevivientes de La Perla, que de eso te pueden contar más los chicos que tienen todos los testimonios. Vamos a ver. Así que tenemos esto, que estuvo ahí, qué actitud tenía. Hay un testimonio de una parte, un testimonio que a mí me emociona siempre mucho, porque lo pinta de cuerpo entero, que él siempre trataba de animar a la gente, es decir, no bajar los brazos, y estaba escribiendo una obra de teatro para que representaran ahí en el penal, digamos, en el lugar donde estaba. Y el testimonio dice, lo tengo grabado con unos lentes chiquititos, que evidentemente no eran de él, calzados sobre... Y me hizo acordar porque esa era la actitud siempre de él, siempre tenía lentes. Los chicos han heredado todos los mismos problemas de él, ¿viste? De hipermetropía y astigmatismo. Y entonces siempre, yo lo conocí con lentes y siempre tuvo lentes. Gran lector. Y siempre se ponía los lentes acá y te miraba por arriba de los lentes. Y el testimonio, uno de los testimonios lo describe así, ¿viste? Bueno. Y ahí termina esa parte de la historia. Mi hermano me sacó del hospital. Yo no podía ir a la casa de mi mamá porque, como les dije, es más, la allanaron a la casa de mi mamá buscándome. Y mi hermano me sacó, me refugió en la casa de un amigo
Y ahí estuve hasta que decidimos, con otras personas del grupo que habían logrado zafar de la represión, venirnos a Buenos Aires. Así que mi hermano hizo todo, me sacó los pasajes, ellos me acompañaron, los chicos quedaron con mi mamá y con mi hermana, y yo me vine a Buenos Aires. Me recibieron militantes del PRT. Vine a una casa que era de militantes del PRT. Ellos me hicieron documentos falsos. ¿En Capital Federal? En Capital Federal. Ellos me hicieron documentos falsos, con los cuales yo después empecé a circular y conseguí mi primer trabajo en Buenos Aires. Así que les estoy muy agradecida. Y esa casa, después que yo ya conseguí trabajo y me fui de ahí, esa casa fue allanada y fueron detenidos y son también desaparecidos los chicos que me ayudaron en ese momento. ¿Te acordás quiénes eran? No, nunca los conocí, porque llegué a través de otro compañero, pero yo no conocía los nombres. Y si vos me decís dónde estaba ubicada, aparte de que soy un desastre geográficamente para ubicarme, nunca supe tampoco exactamente. Mi papá tenía un sobrino acá en Buenos Aires y habló con él y con la señora de él, y ellos se ofrecieron que yo me quedara en el departamento de ellos. Así que cuando dejo la casa esa donde me ubicaron, voy al departamento de mi primo, porque sería mi primo, ya no supe nada más, no sabía ni siquiera dónde había estado yo. Sí, después por referencias de otros compañeros supe que esa casa había sido allanada. Y ahí, perdón, de alguna manera cuando vos ya pasas esa casa y ya empezás a trabajar, ¿tu situación con la militancia en ese momento se distancia o seguiste intentando? A ver, nosotros acá habíamos perdido todo tipo de contacto, porque aparte todos los grupos estaban diezmados. Pero uno de los compañeros, digamos, en realidad eran 3 compañeros los que se vinieron a Buenos Aires. Uno con pareja, alquilan un departamento, y los otros 2 vivían en una pensión. Esos 3 se veían, hablaban, y cuando era, digamos, la posibilidad de retomar contacto con otra gente, qué sé yo. Pero en una cita estaba encantada porque el compañero de pensión de uno de esos chicos cayó preso por chorro y negoció su libertad contando, claro, los datos de... Así que los siguieron a esos 2 chicos y en la reunión donde fue Omar, el esposo de Azucena, ahí los detuvieron. Con lo cual ya se contó en principio toda la posibilidad. Además yo entré en un proceso, ¿cómo te diría?, de revisión de cómo organizar mi vida. Después de laburar hasta el mes de febrero, volví a Córdoba en forma clandestina a juntarme con los chicos que estaban en Córdoba, y estuve en Córdoba en la casa de mi mamá 6 meses, 8 meses, y me volví a Buenos Aires ya con ellos. Y ya usando mi nombre alquilé una casa. Nunca tuve dificultades para trabajar porque primero era otra época, se conseguía trabajo fácil, no era esta época. Y segundo, con mis conocimientos contables yo rápidamente conseguía trabajo. Así que bueno, así fue. Pero desde el punto de vista de la militancia opté por retirarme de la militancia. No de mis ideas ni de mis principios, los chicos fueron educados con mis conceptos de vida, con mis criterios, con mis prioridades, pero nunca descargué sobre ellos resentimientos o broncas, y siempre les dejé la libertad de que ellos decidieran qué iban a hacer con su información.
fue jodido porque la figura del desaparecido complicaba mucho. David, con su compañero Ernesto en la escuela primaria, que también tenía el papá desaparecido, por ejemplo, él es al único que le dijo que su papá era desaparecido, pero después para todo el mundo yo era separada. No podíamos decir que año 78 todavía estaba totalmente controlada la situación por los militares, no podíamos decir que era la compañera de un desaparecido. Así que para mí, para el resto era separada. Y Marina creció con sabiendo lo que había pasado, pero ya con la idea de que para el resto tenía que decir que estaban separados. Cosa que es complicado para los chicos, no resulta fácil. Así que, bueno, yo por amistad seguí hablando con compañeros militantes de otras organizaciones incluso, pero a nivel personal, digamos, no de militancia orgánica política. Claro. Y cuando ya vuelve la democracia y viene todo el tema de los juicios y todo eso, ¿podés intervenir? Bueno, yo desde el punto de vista de qué hice, como yo también estaba buscada, yo me comuniqué con mi suegra en San Juan, que ella solía venir una vez por año a Buenos Aires. Entonces con ella yo diagramé, y otros compañeros y unos abogados que nos asesoraron, elaboré todo el tema de cómo presentar los habeas corpus, dónde reclamar desde las iglesias, los curas, lo que hicieron todas los familiares desaparecidos. Recorrí todo tipo de posibilidades, pero no yo personalmente. Yo le preparaba la documentación, los habeas corpus, y mi suegra era la que los presentaba. Nunca, por supuesto, tuvimos ninguna respuesta. La respuesta fue igual para todo el mundo, que no sé, acá no figura, acá no está. Incluso la familia de Andrés tenía, supongo que ya fallecido, un tío tenía Andrés, cura, pero que era capellán en la base naval de Puerto Belgrano. Mi suegra, contra mi voluntad, digamos, se lo comentó. Él le escribió y le pidió datos. ¿Qué le pudo contestar? Yo lo único que te puedo decir es que tenés que rezar mucho. Esa fue la respuesta. Bueno, el nombre de fe, del capellán. Tenés que rezar mucho. Así que, bueno, cuando vino la CONADU, cuando vino, ¿cómo se llama? Carter con la comisión. La Comisión Interamericana. Esa, ahí sí, yo me presenté. Sí tenemos el número en la CONADEP, presenté todos los datos, eso sí lo hice personalmente. Y bueno, después ellos continuarán la historia.